Dios les bendiga, buenos días. Buenos días, es un gusto estar aquí una vez más donde vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy es un tema individual, un tema libre, ya que estamos en espera de una nueva serie, ya se terminó la que estábamos llevando. Y pues tenemos un tema. Mm, ¿Alguien aquí sabe que nuestra vida es una vida de santidad? Que debemos de vivir, ¿verdad? Con santidad debemos de dejar cosas que nosotros queremos, comportarnos de cierta forma en el hogar, en el trabajo, en donde andemos. Y todo eso nos genera a nosotros dolores, nos genera sufrimiento, ansiedad, estrés, desesperación. Tal vez por no saber lo que va a pasar el día siguiente, tal vez por no saber qué va a pasar con nuestros familiares, con los que amamos y no aman a Dios. Tal vez tengamos un corazón turbado, como decía el Señor cuando miró a sus discípulos, ¿verdad? Turbado y desesperado y pues sabemos todos de sobra que debemos vivir en santidad y eso se nos predica y lo vamos a seguir haciendo, pero sabemos que el Señor sabe, mejor dicho, que a veces somos maltratados por ello. Y hoy el Señor quiere darnos una palabra de descanso, una palabra para seguir adelante de aliento. Y el tema es, mi esperanza está en Dios. Que a pesar de las situaciones que tengamos y sufrimiento, nuestra esperanza, ¿quién está, iglesia? En Dios. Habla su Biblia, o préndala, en el Salmo 91. Mire qué salmo. Vamos al verso 9. Salmo 91, 9. ¿Por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ahora oremos todos, hermanos. Padre Santo y Dios de nuestra salvación, te damos gracias por este día, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia una vez más. Ya te adoramos, Señor, ya nuestro corazón fue derramado en la alabanza, Señor, te exaltamos. Hoy venimos a escuchar tu palabra, Señor, a escuchar lo que tú quieres decirnos, Señor. Queremos ese aliento, Señor, que tú nos das, Padre. Aquí estamos, Señor, para escuchar tu palabra. Padre, yo oro, Señor, porque seas tú ayudándome, Señor, porque yo sé que mis hermanos están necesitados de cosas y han sufrido mucho, Padre. Oro porque usted me dé la guía, Señor, para poder compartir esta palabra. Y pido que sus corazones sean preparados, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Y decimos, amén. Amén. ¿Sabe, hermanos, este tan hermoso salmo, a lo largo del tiempo, yo me acuerdo desde que era pequeño, lo han tratado como una especie de cliché, algo como que tiene que hacer algo. Y compran las familias Biblias enormes, ostentosas, bonitas, hermosas, y hacen unos artefactos, unos portabiblia, y ahí la ponen y lo abren específicamente en el Salmo 91. Que porque este salmo protege, alienta ahuyenta a los malos espíritus y si tienes un problema, Él estará ahí. Como si en sí ese libro, la Biblia, así sin aplicar, tuviera como si funcionara si no lo aplicáramos a nuestras vidas, como si fuera una especie de amuleto. Así se ha usado este salmo. Ignoran que la palabra de Dios, para que sea realmente activada sus promesas, su protección, debe ser aplicada en la persona, debe haber sido en su corazón atesorada y exponerla con nuestras vidas, aplicándola. Y es entonces cuando todas las promesas de ese hermoso salmo llega a las vidas de las personas, no simplemente el tenerlas ahí. Este salmo muchos se lo atribuyen a Moisés y otros a David. No están seguros realmente quién fue, pero lo que nosotros sí sabemos, perdón, es que es el Espíritu Santo hablándonos por medio de este salmo, que el Señor nos quiere hablar. Alguien se expresó de esta manera referente a este salmo. Dice, es imposible que le ocurra algún mal al amado del Señor. Las calamidades más aplastantes solo pueden acortar su viaje y apresurarlo hacia su recompensa.
El mal para él no es mal, sino que es sino que solo es bien en una forma misteriosa. Las pérdidas lo enriquecen, la enfermedad es su medicina, el reproche es su honor, la muerte es su ganancia. No le puede suceder ningún mal en el sentido estricto de la palabra, porque todo es inválido para siempre. Decir que en medio de cualquier situación a nosotros el mal no nos puede sobrevenir, no puede. Tenemos aflicciones y males, pero no va a poder destruirnos, es lo que quiere decir. Y ahora, mis hermanos, espero que el Señor me ayude y que con esta palabra podamos entender que si los cielos se están derrumbando, que si se cae en pedazos, que si la tierra saliere fuego de la tierra, y que toda nuestra familia nos abandone, que nuestra única esperanza está en Jesús, está en el Señor. Amén. Vamos a comenzar. Vamos a estar viendo primeramente que Dios es nuestra esperanza. Después, que el Señor es nuestra esperanza en cualquier situación que estemos viviendo. Y como último, que Dios es una promesa de esperanzas. Todo es basado en la esperanza. Vayamos a leer este salmo, hermanos. Vayamos al Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de días destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré y en la angustia lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Wow. Con eso nos vamos, ¿verdad, hermanos? Promesas de Dios y ya, vámonos. Pero vamos a empezar. Todo este salmo nos habla de que Dios es nuestra esperanza, ¿verdad? Protección y todo. Sin duda, hermanos, todo el mundo tiene una esperanza en algo o en alguien. Algunos en sus propias capacidades de seguir adelante, en su propia capacidad de ante el dolor bloquear los sentimientos y seguir derecho, que nada le tumba. Otros en sus estudios, que ellos piensan que con tener buen dinero todo lo pueden solucionar y siguen adelante. Otros en amuletos, en cosas como brujería. Y así viven. Esa es su esperanza. Eso es su salvación en medio de los problemas. Pero para el que ama a Dios, para el que ha puesto al Señor como su habitación, no es así, o no debería ser así. Sin duda, varios hoy en lo moderno, en las iglesias, tienen puesta su esperanza en ritos, como cuando dicen pacta con Dios y te va a ir bien económicamente, que depende de tu ofrenda, esa será tu bendición, tu milagro. Así ha llegado ahorita la iglesia a ser, a convertir en cosas en amuletos, y así viven esperanzados en ellos, que la espada mística, no sé, que el agua en río Jordán, y piensan que eso es su esperanza, eso les venden, que eso les bendecirá. Y así un montón de cosas, hermanos, que ponen en el hombre su esperanza. Pero ¿cuántos amamos a Dios? Yo amo a Dios. Y nada de eso es mi esperanza, ni el dinero, ni mi familia. Y así es usted, amado hermano. Nada de eso es su esperanza.
Porque a pesar de cualquier situación, el Señor siempre ha estado conmigo y así va a ser. Él nos protegerá, pero es necesario que nosotros estemos con Dios y habitemos con Dios para que esto sea así. Salmo 91:1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, esta es una palabra clave, habita. ¿Qué es eso de habita? Esto es lo que nosotros los hijos de Dios debemos de hacer siempre, diario, continuamente. Del original hebreo, yasab, la palabra habita también se traduce como morar, sentarse, permanecer, habitar, quedar, esperar. Todas estas palabras tienen el sentido de quedarse quieto en un solo lugar, de no ir a ningún otro lugar, así esté temblando, se esté moviendo, haya un incendio, es quedarse simplemente allí, con alguien, con Dios. Eso nos dará a nosotros quedarnos al abrigo del Altísimo. Otra versión dice esta frase del abrigo del Altísimo como el cuidado de Dios. Es decir, el que está con Dios, el que se queda con Dios, está a su cuidado, hacia su abrigo. Es como esto, todos, la mayoría tenemos hijos. Mientras que estos hijos están con nosotros, pues les cuidamos, les alimentamos, les protegemos. Pero a medida que van creciendo y van queriendo su libertad, llega el punto en que ellos se van. Y allá nuestra mano ya no los alcanza. Ya no podemos hacer casi nada. ¿Por qué? Porque no habitan con nosotros. No viven con nosotros. Pero así es con nosotros, hermanos. Si no estamos habitando con Dios, tal vez esa protección no nos alcance. Porque nos hemos alejado de Él, no por Dios, sino por nosotros. Es cuando nosotros habitar con Dios significa o es cuando obedecemos su palabra, cuando todo lo que se nos predica lo aplicamos, vivimos como Él quiere que vivamos. Eso significa habitar, tener una vida constante al lado de Dios. Y nuestro Señor Jesús esto lo dijo así en Juan 10:27. Vayamos a ver ahí qué es lo que dijo el Señor a las personas. Juan 10:27. Dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Le seguimos. ¿Por qué le seguimos? Porque habitamos con Él, en Él. Le seguimos porque estamos a su lado. Ahora la intención de que oyen mi palabra, de que el Señor dijo, es una forma de oírla para cumplirla, para obedecer, para creerle. Como cuando llega la tentación a nuestra vida o la escasez, el Señor dice: yo estoy contigo, oyes la voz de tu pastor, le crees y atesoras esa palabra, le sigues en cualquier situación que estés viviendo. Es creerle a Dios, de Él que está ahí con nosotros. Nosotros oiremos su voz porque somos sus ovejas, no como aquellos fariseos que oían la voz del Señor, le escuchaban, pero no lo seguían, porque no era de ellos. Y así hay muchos hermanos, aún en la iglesia, que no escuchan la voz de Dios, que no están con Dios, sino con sus propios pensamientos. Y si nosotros habitamos la bendición de Dios, con Dios, la bendición llega a nuestra vida, las promesas de Dios. ¿Y cuál es eso? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto es una gran bendición, hermanos. ¿Qué es morar? Según el diccionario, es habitar o residir habitualmente en un lugar, siempre estar allí viviendo en una casa. Es decir, que el que habita o vive al abrigo del Altísimo habitará bajo la sombra del Todopoderoso. ¡Wow! Ahora, ¿qué es lo que hace una sombra? Si aquí es un lenguaje retórico, una sombra es una metáfora. Pero si lo vemos en lo natural, más nosotros que estamos aquí, hace mucho sol, ¿qué significa una sombra para nosotros? Un lugar donde descansar de los rayos del sol, un lugar donde
cobrar un aliento, refrescarnos. Eso es lo que significa una sombra. Protege del sol y de todas sus enfermedades que nos dan. Ahora que si nosotros moramos con Dios, esa sombra nos protege y no vendrá nada a tu vida que pueda destruirte, porque el Señor está allí contigo. ¿Sí sabes lo que es la palabra omnipotente, verdad? ¿Sí saben? Es todopoderoso. O sea, estás bajo su cuidado de Dios, no de Buda, no de San Judas, no de la Virgen. Estás bajo el cuidado de Dios. Si realmente entendieran estos hermanos, su corazón estuvieran dando burbujas vueltas, brincando de la emoción y la alegría. Porque pese a tus necesidades, el Señor está allí cuidándote, el omnipotente, el que todo lo puede, el que te puede pagar una deuda, el que te puede sanar una enfermedad, que puede traer a tu hijo a los pies del Señor, el que te puede bendecir, que puede cambiar a tu marido, a tu esposa. Pero es necesario morar bajo sus sombras. Recordemos, en aquel tiempo el pueblo de Israel siempre vivía en el desierto, siempre, mucho calor, y una sombra para ellos era algo magnífico. Recordemos cuando los sacó del pueblo de Egipto, cómo iba una nube les daba sombra, a donde quiera que ellos iban, con la guía de Dios. Así con nosotros. Nosotros seguimos la sombra del Señor, habitamos y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Y así será como tengamos estas promesas en nuestras vidas. Pero si nos salimos de la sombra, pues ¿qué va a pasar? Pues te vas a quemar, hermano. Allá te va a llevar el mundo, allá, y te va a destrozar, te va a hacer pedazos. Este salmo se refiere a Dios como el Altísimo, aquel que sobre de él no hay nadie, no hay una autoridad más grande que Dios en este mundo ni en ningún lado. Ese está contigo, hermano. Nadie le puede hacer frente, no hay nadie que iguale su poder. Entonces, esto quiere decir que si nosotros habitamos a su lado, oyendo su palabra y aplicándola en nuestra vida y corazón, entonces nuestro Dios altísimo y omnipotente guarda nuestro andar, nos protege sin importar qué está pasando en tu vida, sin importar qué se levante en tu contra. El Señor te protege, el omnipotente. Denle un aplauso al Señor, hermano. Porque fíjese, el Señor hace por un lado lo incrédulo que somos, lo desesperado que somos, el estrés que nos formamos, lo hace a un lado. Y aún así, ahí está su sombra en nuestras vidas. Y así, en eso nosotros como cristianos tenemos puesta nuestra esperanza. En Él, en el Altísimo, en el Omnipotente. Salmo 91:2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hermanos, podemos decir: Dios, tú eres mi esperanza, castillo mío, en ti confiaré. Yo sí puedo. La palabra esperanza también se traduce como un amparo, como un escondrijo, como un refugio. La palabra amparo, su definición es protección, es ayuda, es apoyo en nuestras vidas. Sin duda, amados hermanos, Dios ha hecho esto y más por nosotros. Todos tenemos dificultades, sufrimos, pasamos por tribulaciones, nos duele el corazón, sufrimos consecuencias por ser cristiano, pero Dios es nuestro amparo en el momento de la tribulación. Dios nos ayuda en el momento de necesidad. El Señor, nuestro apoyo, cuando nadie más está en nuestro lado. Él es nuestro castillo en que nosotros vamos a confiar.
antiguamente, en la época medieval y siempre, un castillo era fortaleza, era un símbolo de fortaleza, de que llegaban ahí, se encerraban y difícilmente el enemigo podía entrar. Ahora, los que vivían ahí tenían su esperanza en este castillo, porque ese castillo era fuerte y los iba a proteger del mal que venía hacia ellos en esa guerra. Ahora nosotros, hermanos, no hay castillo más fuerte que la presencia de Dios. No hay nada más fuerte que Dios. ¿Qué enemigo viene a hacerte frente cuando esa roca está a tu lado? Cuando ese castillo hermoso está contigo para protegerte. Esa es nuestra esperanza, ese castillo poderoso, hermanos. Ahora cuando vienen las situaciones y que nos están buscando, inclusive podría darse el caso literalmente para quitarte la vida o algo, como allá al lado de Asia, ¿no? Que nuestros hermanos, dice que es su escondite. Dios puede guardar vidas, hermanos, cuando nosotros estamos en alguna dificultad. El salmista decía en el Salmo 46 que Dios es nuestro amparo en toda tribulación, hermanos. ¿Cuántos tienen tribulación? Amén. Porque si no, pues dígame, no es cristiano, hermano. Todos tenemos tribulaciones. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 46:1? Al músico principal de los hijos de Coré, salvo sobre Alamón, eso es, bueno. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Oyó? Pronto auxilio en las tribulaciones, cualquiera que ésta sea. Aunque ese pronto para nosotros no sea igual que el pronto de Dios. Amén. Se podría decir que es a su debido tiempo de Dios. Él es quien nos protege, hermano, quien nos ayuda en las tribulaciones. Yo te podría sacar una lista de tribulaciones aquí y decírtele, ay, me está hablando bien. Pero hermano, tú conoces tu tribulación. Tú sabes qué es lo que te está angustiando. El Señor es tu amparo y tu fortaleza. Él es tu esperanza para sacarte adelante. Así que recordemos bien esto, que en medio de cualquier cosa, nuestro amparo, nuestra esperanza es el Señor Dios Todopoderoso. Pues, como todos, a veces tenemos problemas con nuestros hijos, con nuestras parejas. Recordemos siempre que no estamos solos. Dios nos ayuda. Aunque parezca que todo se derrumba a pedazos, en cualquier problema, recuerde, nosotros somos los únicos que tenemos una esperanza aún en la muerte. Aunque estemos en quiebra, Jesús es nuestra esperanza. Aunque el marido o la mujer no sea cristiana y te haga padecer, Jesús es tu esperanza. Que si perdiste a alguien, murió por cualquier situación, Jesús es tu esperanza. Que si mi trabajo me atribula, Jesús es tu esperanza. Solo nosotros los cristianos tenemos una esperanza eterna y una esperanza para cualquier tribulación y situación que pasemos. Somos los únicos que tenemos la esperanza después de la muerte. Porque nuestra esperanza es Jesús, que nos resucitará por lo que hizo Él en la cruz. Aunque tú sufras, aunque estés padeciendo en estos momentos, Él vino a este mundo para ser nuestra esperanza. Él bajó del cielo, descendió del cielo, siendo Dios eterno y poderoso, altísimo. Como lo dice la palabra, se puso en la vestimenta de siervo. Vivió en este mundo con una rectitud espectacular, jamás igualada del hombre más bueno que ha existido. Y lo mataron como el hombre más malo que hubiese existido. Llevó nuestros pecados, cada uno de ustedes y el mío, en esa cruz para hacerlos pedazos, para destrozarlos. Y resucitó para convertirse en nuestra única esperanza. Así que, hermano, no busquemos esperanza por otro lado, no busquemos ayuda por otro lado. Solamente el Señor Jesús, Dios Altísimo, que vino a este mundo y dio su vida por nosotros, es nuestra esperanza. No hay más.
Por eso digamos y estemos confiados en Él, porque es nuestra esperanza. Con esto vamos a pasar a nuestro segundo punto. Dios es nuestra esperanza en cualquier problema. A continuación del verso 3 ahí en adelante empiezan una serie de, pues como problemas que pudiesen tener alguien como seguidor de Cristo. Y en el 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Recordemos, hermanos, una vez más que el lenguaje de Dios es metafórico, es retórico. Y no te está hablando de que pues alguien va a venir aquí no con una escopeta y te va a cazar, ¿o sí? No, ¿va que no? Ok. Ahora veamos algo. ¿Qué hace un cazador con su presa? Tiende trampas, se oculta, planea cómo darle muerte. Sin duda, hermanos, que todos tenemos a alguien que quiera hacernos un mal. Puede que sea alguien se haga pasar por tu amigo, pero tenga un plan para cazarte, para hacerte tropezar, para hacerte caer, para traicionarte. Pero hablemos del enemigo en común que tenemos los hijos de Dios. A la palabra de Dios lo señala o lo compara a él como un león rugiente, buscando a quien devorar, ¿cierto o falso? Sí, ¿no? ¿Y qué hace ese león? No simplemente va y caza, él tiene un plan. Él crea un león en lo natural, crea una estrategia de caza más elaborada en el reino animal. Dice que es una de las estrategias más elaboradas. Dice que avistando a la presa, tranquila e indefensa, comienza a rodear poco a poco. Sigilosamente se sitúa en una posición perfecta para saltar y correr hacia su futura comida. Empezando la pelea entre presa y cazador. Y por lo general, oiga esto, el león se va por la presa más débil. O sea que tiene más probabilidad de ser devorado por este león. ¿Cómo sería un cristiano débil, hermanos? Un cristiano que no se congrega, un cristiano que no convive con sus hermanos, un cristiano que ha dejado de orar, un cristiano que ha dejado de aplicar la palabra de Dios, de leerla. Esa es una presa muy débil, hermano. Una persona que ha dejado de creer las promesas de Dios, por más lejanas que les parezca que están, esa persona, hermanos, es la presa más débil. Y es como el enemigo hace estrategias y él usa gentes, usa personas, a familiares, a patrones, a los que habitan a nuestro alrededor para irnos tendiendo una trampa. Para en el momento que nos miremos débiles, él salta sobre nosotros y nos devora. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él nos libra del lazo del cazador. Pero que es necesario primero, los versos anteriores, habitar, morar bajo el Altísimo, estar con Él todo el tiempo. Y esto es oración, hermanos. Si nuestra vida no lleva oración, nada va a pasar. Mejor vaya a otro lado, hermano. Tenemos que tener oración en nuestras vidas para que sus promesas se activen, para que la fortaleza en nosotros crezca, porque también agarramos nuestra esperanza en el Señor por medio de la oración, hermanos. Él nos da esa esperanza, esa protección. Que tenemos ahí un temor en algo, pues vamos rápido a oración. Señor, líbrame de esto, Señor. Y si no te libra, te da una paz tremenda. Y si estamos a su lado, hermanos, Dios nos librará siempre. En el verso 4 del Salmo 91 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Vamos a enfocarnos en las últimas palabras, escudo y adarga. Un escudo, pues todos sabemos que era algo hecho de madera, ¿no? Por en esos tiempos hubo otros de metal, ¿sí? Pero uno de madera, un escudo. Pero una adarga, esto es un escudo en forma ovalada o de corazón, dicen muchos, hecho con capas de cuero. Su forma y material de construcción era la predilecta de los caballeros, porque el cuero es más liviano que la madera y su forma le protegía mejor
cuando montaban un caballo. O como los montaban, los protegía mejor que un escudo de redondo. Y era resistente. Así que llegaban a la batalla y estaban y con el escudo les protegía. Por más fuerte que arreciara la batalla, ese escudo era enorme y acabalaba todo su cuerpo. La palabra protección, esto nos dice que el Señor no nos deja sin nada con qué protegernos, hermanos. ¿Con qué protegernos del enemigo? Como por ejemplo, viene a mi mente la armadura de Dios de Efesios 6, ¿recuerda? Destaca el escudo de la fe. De la fe en que Dios es capaz de salvarnos en cualquier ataque. De cuando mande un dardo del desánimo, el enemigo a nuestras vidas, de incredulidad, un dardo de hacernos temblar, entonces ese escudo de la fe lo contiene y hace que caiga al suelo indefenso. Porque Dios es quien nos cuida. Dios nos libra del temor y de la pestilencia, de la enfermedad. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Antes en las guerras antiguas, cuando había una amenaza de invasión o guerra, se tenía que estar alerta, aún en la noche, despiertos, atribulados, desvelados, porque podría llegar el enemigo y hacer una matanza en la noche, una emboscada. Ahora en el día, pues la guerra, las flechas, que sale una flecha por ahí, una saeta y ¡pum!, te cayó a ti aunque estés escondido. Todo eso generaba temor. Nosotros, hermanos, vivimos en un mundo oscuro, oscuro. Y como somos luz, como Jesús, esa oscuridad quiere acabar con nosotros. Quiere matarnos. Quiere que nuestra fe mengüe. Que nos regresemos al mundo. Y el enemigo va a ponernos tentaciones que sean hermosas para desviarnos. Pero no hagamos caso nada de eso, amados hermanos. No temamos aún de que si dicen, no, pues que te voy a hacer una amarre, que te voy a hacer un trabajito, hermanos. Eso nada puede en contra de nosotros porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Él nos va a ayudar, Él nos protege a todos ante cualquier batalla, hermanos. No temamos el terror nocturno. ¿Qué hay en la oscuridad? Incertidumbre. No sabemos qué hay. Caminamos, podemos tropezar. Tal vez tú tengas incertidumbre en tu vida de qué va a pasar contigo con esa enfermedad. Tal vez con tu familiar que no ama a Dios. ¿Qué va a pasar con tu matrimonio? ¿Qué va a pasar con tu hijo? Y toda esa oscuridad llena tu mente, invade tu corazón y empiezas a temblar, empiezas a menguar, a que tu fe mengua. Pero recuerda, no tengas terror de lo que no sabes, porque el Señor dice que Él está contigo si tú habitas con Él. Él es tu esperanza, aún de lo desconocido, de no saber si el día de mañana tendrás para comer. También Él está ahí. Si tendrás trabajo, Él está allí. Si podremos pagar deudas, Él está allí. No temas del terror nocturno, no temas de lo que tú no sabes, de lo que no tienes el control. No temas, solo habita al abrigo del Altísimo, mora sobre la sombra del Todopoderoso, porque Él es nuestra esperanza. Cuando Dios es nuestra esperanza, Él destruye a nuestros enemigos, a todo lo que nos quiera acechar, los hace por un lado. En el verso 7 y 8 del Salmo 91 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Estad quieto, no hagas nada. Él se encargará de ellos, de todo eso. Hermanos,
No sintamos temor por alguien que busca nuestro mal, porque Dios es nuestra ayuda. Solo veremos cómo los planes de esa persona son estorbados y caerán. Así como Israel en aquel tiempo, que grandes naciones querían atacarle, querían destruirle, y ellos eran un pueblo indefenso y pequeño entre tantas naciones. Una vez se levantaron unos enemigos en contra de ellos, eran dos naciones diferentes, y los querían destruir, derribar. Ellos tenían miedo. El Señor les mandó una palabra: aquí estoy con ustedes, no hagan nada, estad quietos. ¿Saben qué pasó? Se destruyeron los enemigos entre sí mismos. Israel fue por las bendiciones que quedaron. Hermano, estén quietos en la presencia de Dios. Estén quietos en esa tribulación. Estén quietos en esa necesidad. Estén quietos en la oración. Y clamen a aquel justo y poderoso para librarnos de la batalla y darnos de comer y mantenernos. Él nos salvará. Además, podría ser que veremos cómo nuestros problemas se esfuman. Veremos cómo Dios sana nuestras dolencias. Pero solo es necesario estar quieto en oración. Y Él se encarga. Otra vez viene a mi mente el Salmo 46, 10 y 11 que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estén quietos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesús. Permanecer en Dios y Él peleará nuestras batallas. Ahora, aquí la clave de todo lo que hemos estado viendo va a ser poner nuestra esperanza en Dios, nuestra fe y nuestra confianza de que lo va a hacer. Dejando de temblar, dejando de tener miedo. En el verso 9 dice, del Salmo 91, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, sigue el 10, ni plaga tocará tu morada, el 11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Wow. Toda esta protección solo si ponemos nuestra confianza en Dios, nuestra esperanza en Dios. Si ya por fin soltamos ¿cómo se llama? El que te presta cuando das algo. El free cash, gol. Y se quita tu esperanza en eso ya. Ya esperanza es tu Dios. Así es como se activan estas promesas, hermanos, cuando le creemos a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Seguros? No voy a decir algo en contra, así como lo hace nuestro pastor, no. Sean seguros, amén. Nuestra confianza es Dios. Nuestra esperanza es Dios, quien tiene el perfecto control de nuestras vidas, hermanos. No se le escapa nada. Él sabe por qué tú estás pasando, sabe tus pensamientos, conoce tus problemas y Él tiene una solución para cada cosa que tú tengas. Solo espera en Él, solo confía, espera y confía y espera, permanece quieto. Y Él usará a sus agentes, a sus ángeles para protegernos, para ayudarnos. Están al servicio de Dios para bendecirnos, hermanos, para protegernos. Ahora, el hecho de que tengamos confianza y protección en Dios no significa que no vayamos a padecer, que no vayamos a sufrir. No podemos decir que por ser rectos delante de Dios, cosas malas no nos vayan a pasar. A veces nos pasan peores cosas, pero tenemos esperanza, no como los demás. Ahora basta voltear a ver a Job. Él amaba a Dios y todo lo que le vino, pero siguió siendo su esperanza a Dios y todos sabemos el final. Ahora, ¿qué significa esto de que no te va a sobrevenir mal, hermanos? ¿Qué será eso?
pues de que no va a haber cosa mala que te tenga derribado para siempre, porque Dios es tu esperanza. Jesús dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo y a sus males, al mundo y a sus aflicciones. O sea que nada de esto los puede destruir. Tal vez nos quiten la vida, mas nunca nos van a destruir. Así como el apóstol Pablo decía, recuerden, lo cantábamos, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es el Señor. El mal, hermanos, nunca podrá destruirnos, porque nuestra esperanza es Jesús y Él tiene cuidado de ti. Él sabe lo que tú sientes, por eso nos regala paz en la mente y en el corazón, para que no te angusties, porque nada puedes hacer tú. ¿De qué te sirve afanarte y estresarte si no puedes hacer nada? Mejor deja las manos, aquel que es la causa, en las manos de aquel que es justo y poderoso para librarnos. Además, esos males solo serán por un breve tiempo. 2 Corintios 4, 17 y 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, o sea, las tribulaciones, las injusticias, las necesidades, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo nos dice que no pongamos la mirada, hermanos, en nuestro sufrimiento, sino más bien pongamos la mirada en nuestra esperanza futura. Cuando estemos con Jesús, allí cuando realmente digamos que todo el sufrimiento que pasamos fue nada con tal de ver el rostro de nuestro Maestro, de nuestro Señor, de abrazarle, de besarle. Y si es que conseguimos una corona, tirarla a sus pies, porque Él es digno de toda la gloria y la honra, hermanos. Los últimos versos son palabras muy importantes y directas hacia nosotros, si es que hemos puesto al Señor como nuestra esperanza. Dice, y es el último punto, y esto es corto, hermano, vamos terminando. Una promesa de esperanza. Salmo 91, 14, 15 y 16. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Escuchen bien, estas palabras no simplemente es lectura. No simplemente le escribió alguien, no simplemente fue un profeta. Escucha, está hablando Dios. ¿Están de acuerdo? Dios está hablando. Iglesia, Dios está hablando. ¿Entiende esto? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Cuántos han puesto su amor en Dios? Pero con fuerza, hermanos. ¿Cuántos? Dios te va a librar. Le pondré en alto, dice el Señor, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré con él estaré yo en la angustia, dice. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios te está hablando, hermano. Qué promesa tan hermosa y digna de creer. Pero sabes, a veces se nos olvida que Dios está a nuestro lado para hacer esto. Nunca nos deja solos, pero nosotros nos desviamos. Ahora, creámosle a Dios. Es el único que es el amén, que puede decir amén y se cumple. Descansa en mí, dice el Señor en esta mañana o tarde. Yo seré tu fortaleza, tu esperanza en los días malos. No desesperes, no hagas nada, quédate quieto en mi presencia. Búscame en oración y te responderé. Hermanos, nosotros amamos a Dios. Todos los que estamos aquí. ¿Y cómo no amarle con esta hermosa palabra? Amar a Dios. Amar a Dios es dejar todo por seguirle. Amarle es habitar a su lado. Amarle es recordar que está a un lado de nosotros en cualquier momento, incluso en la tentación. Se presenta allí
en todos lados y nosotros vivamos mostrándole el amor que le tenemos. Él nos ama mucho, hermanos. Y es por eso que nosotros le amamos. Le amamos no porque seamos buenos, sino porque Él fue el que nos amó y nos da tan hermosas promesas. Primera de Juan 4, 9, 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Aquí nosotros somos nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La obra redentora de nuestro Señor Jesús, hermanos, sin eso, nunca le pudiéramos haber armado nosotros, nunca. Él nos amó tanto que vino a este mundo a morir por nosotros, por tu pecado, por eso que haces en oculto, por ese pensamiento que no deja de cesar. Vino a morir por ello. Cuando estábamos en el lodo revolcándonos, Él descendió, su mano extendió, nos sacó, nos amó. Nos sacó de la hechicería, nos sacó de la pornografía, nos sacó de tantas cosas malas. Él nos amó. Ahora, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no amarle si Él nos amó primero? No sé si aquí hubo adúlteros, si aquí hubo de pornografía, de drogas, de alcohol, placeres del mundo, de deleites, extorsionaban, robaban. Aún así el Señor vino a este mundo a sacarte del lodo, hermano, porque te amó. De tal forma, dice la palabra de Dios, que dio todo, su amor inmensurable. Inmensurable es algo que no tiene medida porque es grandísimo. Fue más grande que nuestro pecado y así nos amó. Ahora, ¿cómo no amarle, hermano? Recordemos a aquella mujer que lavó los pies del Señor. ¿Recuerdan? Esa mujer que vivía vendiendo su cuerpo. Pero un día alguien le habló del maestro, de aquel que le había amado primero. Ella entró a ese lugar y con lágrimas en sus ojos llegó a los pies de Cristo. Derramó unos perfumes carísimos, que seguramente ese perfume no fue conseguido con buen dinero, hermano, sino de su oficio. Pero ¿sabes qué? Al Señor no le importó, porque Él amó primero. No pedía más de lo que ya era esa mujer en ese momento, una pecadora, como yo y como tú. Pero ¿sabes qué sí pidió? Que derramara todo, lo dejara allí en los pies de Cristo. Y lo derramó. Todo. Y como el Señor le perdonó tantos pecados, ella la amó más al Señor. Mucho. No sé cuánto hubieses pecado tú en tu vida pasada, hermano. Pero yo sé que hoy todos amamos mucho a Dios, porque Él nos amó primero. Y eso lo podemos ver en Lucas 7:47, que dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esta es nuestra historia, hermanos. Jesús dio su vida por nosotros, porque nos amó, y ahora nosotros les amamos. Primera de Juan 4:17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. Así nosotros en este mundo, es decir, que debemos ser como Él fue en este mundo. La palabra esperanza se traduce como confianza, es decir, está en nuestra confianza, que Dios nos perfecciona por su amor hasta que lleguemos a ser como Él, santos, apartados del mal. Y nuestra esperanza es que en el día del juicio dirá: mi hijo eres tú, y estaremos con Él por una eternidad. Pero mientras que esto pasa, vivamos, habitemos como Él vivió en este mundo, al lado del Padre, al lado de Dios. Y así el mundo se caiga en pedazos.
o nos ofrezca oro y plata. Nunca, nunca nos vayamos por eso. Que no nos invada el temor. Mejor vayámonos por Dios. Ahora, ¿cómo invocar esa esperanza? ¿Cómo invocar esa confianza? Esa ayuda del Señor. Salmo 91, 15 y 16. Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cómo invocamos a Dios, hermano? ¿Alguien quiere decirme cómo o en dónde? En la oración, ¿cierto o falso? Pero fíjese, yo hace poco miré un video. Ya ven que ahí suben videos al YouTube. Iba un varón en una moto. Según esto, decía el título del video que él era cristiano. Y lo seguían otro atrás, que era para asaltarle. Y que venían. Y cuando se bajan los opresores, que le empieza a decir, en el nombre de Cristo hay poder, en el nombre de Cristo hay poder. De tal manera que no sé qué vio el amigo, se subieron a la moto y se fueron. Hermano, invoca a Dios en el día de tu aflicción. Tal vez no diciendo que en el nombre de Cristo hay poder, pero sí, que Él es tu confianza. Invoca a Dios. En las deudas, invoca a Dios. En la desesperanza, invoca a Dios. En la incertidumbre, invoca a Dios. Siempre invoquemos a Dios, porque Él nos va a librar. Es su palabra, no la mía. Esa sí es digna de confianza, no lo que yo digo. Invoquemos al Señor en cada situación de nuestras vidas. Siempre. Hay testimonio que hemos escuchado de hermanos, incluso de la iglesia, que cuando no tienen para comer, viven en oración, invocan el nombre de Dios. Y la mano poderosa del Señor, alguien toca la puerta, alimento. Porque invocó el nombre del Señor. Y fueron librados del hambre. Contaban hace tiempo que el pastor de Carlos Olivares, cuando era misionero, que duraron cierto tiempo en cierto lugar, pero que el gas nunca se les acabó. Nunca. Que abrían las despensas y siempre salía una lata, siempre salía algo. Hasta el último día. ¿Por qué? Porque invocaban el nombre del Señor. Hermanos, ¿tú vas a invocar el nombre del Señor? Amén. Porque Él es nuestra esperanza y nuestra ayuda. Siempre, hermanos, nunca nos olvidemos que para que toda esta promesa se activen, hay que invocar el nombre del Señor. Hay que estar en oración, orar a Dios. Siempre, todos los días de nuestras vidas. Conclusión. Una historia de un joven, de un niño, que ya posteriormente creció, ¿va? Dice que en 1929, en unas islas occidentales, un niño de 5 años estaba muriendo de difteria. Una membrana mucosa se estaba formando en su garganta y su respiración se volvía cada vez más difícil. Su madre cristiana, dicen que volvió el rostro de él para no ver el último suspiro de su hijo. En ese mismo momento, alguien llamó a la puerta. Era su cuñado del pueblo de al lado. Le dijo, solamente he venido para decirte que no tienes que preocuparte por el niño. Se recuperará y un día Dios salvará su alma. Ella estaba aturdida e incrédula hasta que pasó. Invocaba el nombre del Señor y llegó la ayuda. Este niño, años después, cuenta, yo era aquel niño, Dios me libró aquella noche de la muerte, salvó mi alma 13 años más tarde y me ha satisfecho con una vida larga. Así que comprenderán por qué digo que este salmo es mío, dice. Hermano, ponte sobre tus pies. Salmo 42:11. Biblia lenguaje sencillo. Dice, pero no hay razón para que me inquiete, no hay razón para que me preocupe. Pondré mi confianza en Dios mi Salvador. Solo a Él alabaré.
Hermanos, que nada de este mundo, nada, absolutamente nada, nada, nos haga olvidar que el Señor es nuestra esperanza. Cada vez que suframos, cada vez que padezcamos, recordemos que podemos invocar el nombre del Señor y que nos va a librar de cada situación. Es capaz de hacerlo. A todos nosotros, hermanos. Tal vez nosotros, algunos vengan, como era en aquellos tiempos el pueblo de Israel, cuando habían destruido el templo, cuando los muros estaban hechos pedazos, destrozados por dentro, sin esperanza, sin un hogar, sin saber qué les va a pasar en el futuro. Dios levantó a un hombre llamado Nehemías. Él ayunó por ese pueblo, recibió palabra de Dios y fue en ayuda. Después, estando ahí, él habló palabra de Dios, empezó a reconstruir los muros, el templo, todo, y después de eso el Israel tuvo una identidad, tuvo nuevamente una esperanza, sus muros fortificados. Hoy con esta palabra, hermano, mi intención es que tu templo, tus muros sean fortificados y vuelvas a tener una esperanza en Dios, a pesar de lo difícil que pueda ser tu situación. Así que ahora, hermano, si tú tienes problemas, es momento de poner tu corazón, tu problema, tu desesperación, tu angustia en aquel que todo lo puede hacer. Deja en sus pies ese problema, ese pecado que te angustia. Entrégale todo, no te vayas con todo, hermano. Deja todo aquí, toda tu desesperanza, todas tus tribulaciones, tu incertidumbre. Por aquel esposo, por aquella esposa que no se convierte, déjala en los pies del Señor, déjalo en los pies del Señor. Por tus hijos que van y vienen, por tus hijos que no quieren nada con Dios, déjalo en los pies del Señor. No te afanes, hermano, porque nada podemos hacer, solamente Dios es digno, hermanos, de librarnos y salvarnos. Toda preocupación, si tú has dejado tu confianza en Dios, has puesto, se va por el poder de la palabra del Señor, porque Él así lo dice: clama a mí y te libraré. Padre Santo, oramos hoy, Señor. Oro por tu pueblo, Señor, que cansado, maltratado por la vida, Señor, por las situaciones, por el pecado, Padre. A veces llegamos sin esperanza, pero hoy tú nos has hablado, Señor, y esta esperanza la atesoramos en nuestro corazón, Señor. Bendice cada hermano, Señor, que hoy ha recibido tu palabra, Señor. Bendíceles, Padre, y protégeles, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.